Avui a l'Ofici de Viure, deixar de viure en pilot automàtic. El metge i instructor de mindfulness mexicà Javier Gutiérrez Ornelas parla del dia a dia així. Diu, el concepte de vida quotidiana es relaciona amb el que fem dia a dia. Hi ha dos vessants. D'una banda, les activitats convencionals, moure's, rentar-se les dents, etc. I de l'altra, els diferents rols de la vida quotidiana. A mesura que els desenvolupem, aquests rols es tornen quotidians. Així que aprenem a desenvolupar una activitat, aquesta activitat passa al pilot automàtic. I què és el pilot automàtic? És el que fem d'esma, sense pensar en allò, sinó en una altra cosa. Ho explica Javier Gutiérrez Ornelas. Hem après un ofici, una feina, diu. El cervell, amb la intenció d'estalviar energia i fer-ho tot més de pressa, fa servir el pilot automàtic. Però també pot ser molt limitant, perquè així no ens adonem de com fem aquestes activitats i no ens connectem amb el moment present. I això té les seves conseqüències. Tenim més accidents, cometem més errors i deixem de gaudir d'aquestes activitats. I les conseqüències de tot plegat són, i s'ha demostrat, continua el doctor Gutiérrez Ornelas, que en la mesura que el pilot automàtic va prenent les regnes de la nostra vida, l'estrès augmenta. I ja sabem què passa quan ens estressem. Per això, afegeix, és molt important interrompre aquest pilot automàtic en moments de presència plena. Així ens adonarem que a la nostra vida hi ha més tranquil·litat, més riquesa, més aprenentatge, més equilibri. I així també desenvolupem de manera impecable l'activitat que estem duent a terme. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, deixar de viure en pilot automàtic. L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández. El meu nom és Helena Cabruja. Soc fisioterapeuta i psicòloga formada en mindfulness. Porto més de 15 anys acompanyant a persones que desitgen millorar la seva salut d'una manera integral, contemplant el seu benestar físic, mental, emocional, social i fins i tot espiritual. Me n'adono, dia rere dia, que un dels majors reptes que tenim les persones a l'hora d'emprendre un canvi, fer una millora o simplement cuidar-nos, és de ser capaces de vèncer el propi pilot automàtic. Aquesta brutal inèrcia que d'una manera o altra a tots i a totes ens arrossega cap al fer i concretament cap al fer les coses com les acostumem a fer. Ser capaços de donar-nos d'aquells moments on ens deixem arrossegar pel propi pilot automàtic o pels ritmes de vida frenètics de la societat actual pot evitar que siguem esclaus i esclaves de la nostra pròpia vida. I això ens aproparia a la possibilitat de viure el moment present d'una forma més genuïna. Això ens permetria poder contemplar la bellesa del moment, quan n'hi hagi, o de viure les petites escletxes de llum allà on al principi tot semblava foscor, o d'enfocar-nos i optimitzar tots els nostres recursos si del que es tracta és d'afrontar una dificultat o situació complicada. Els estudis ens mostren que vivim en pilot automàtic la major part del nostre temps, fent les coses perquè toca fer-les o perquè s'espera de nosaltres que així les fem, sense ni tan sols qüestionar-nos per què o per a qui ho estem fent. Viure en pilot automàtic ens allunya, no només de les possibilitats que guarda el moment present, allà on passa la vida, sinó també de nosaltres mateixes i el que per mi és el pitjor, del sentit de la pròpia vida.
Avui a l'Ofici de Viure, deixar de viure en pilot automàtic, amb Pilar Aguilera, directora del programa Escoles Despertes Mindfulness aplicat a l'educació a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Pilar, ben retrobada, gràcies per ser amb nosaltres. Hola, Gaspar. Benvingut també a Javier Gutiérrez Ornelas, metge mexicà que ens acompanya avui al programa, que acaba de publicar En el presente, a Kairos, 50 prácticas de mindfulness. Bienvenido, doctor Gutiérrez Ornelas. Hola, hola. ¿Está presente ahora mismo? Sí. Solo faltaría, ¿no? Totalmente. Así es. Bueno, háblenos, si es tan amable, de su trayectoria, de cómo... Bueno, de cómo un doctor como usted se especializó en cierto modo en mindfulness. Sí, claro. Bueno, mi trayectoria que inició siendo, como mencionas, médico atendiendo pacientes específicamente con temas de trastornos alimenticios. Yo llevaba programas integrales para apoyar a los pacientes en sus procesos de recuperación o de cambio de hábitos, etcétera. Y me daba cuenta que tenían muy buenos resultados, pero que frecuentemente su proceso quedaba trunco, quedaba incompleto, porque los procesos mentales, ya sea emocionales, cognitivos, no les permitían seguir adelante. Personas, por ejemplo, que llevaban un trayecto muy favorable, de repente caían en un cuadro de depresión o tenían algún conflicto interpersonal, y eso les llevaba a dejar esos programas muy frecuentemente. Entonces, después de no revisarlo yo solamente, viendo estadísticas, me di cuenta que había que trabajar mucho más en la mente para poder hacer un cambio más integral y profundo. Y a raíz de esto empecé a buscar herramientas y sobre todo herramientas que a mí me hubiesen hecho sentido. Yo desde antes de ver este panorama con mis pacientes, había yo ya conocido las tradiciones contemplativas orientales, me había acercado a diferentes maestros y me había dado cuenta cómo en mi caso me había ayudado mucho en temas de regulación emocional, de conducta, etcétera. Entonces dije, bueno, por ahí pudiera estar el vínculo, ¿no? Pero como siendo médico yo necesitaba algo que tuviera un aval para que yo al presentarlo a mis pacientes, bueno, sintieran confianza y encontré el programa del doctor Jon Kabat-Zinn del MBCR para reducir el estrés y ahí fue como empezó mi trabajo. Sí, hay miles de estudios, mucha evidencia científica sobre el mindfulness. No sé si... Bueno, en este programa hay especialistas que han dicho 4.000, otros 7.000 estudios científicos, pero bueno, hay muchos. Sí, así es. Esto te hablo de hace aproximadamente 12 años. Los estudios han venido creciendo mucho en la última década, pero al inicio, bueno, y sobre todo en la comunidad donde yo vivo no había estas herramientas de mindfulness. Entonces en Monterrey es una comunidad de 5 millones de habitantes, donde no existía este concepto, entonces empezar a traerlo sí fue todo un tema también, ¿no? O sea que me imagino que en una vida pasada, como si dijéramos, el doctor Javier Gutiérrez Ornelas era un médico estresado. Estresadísimo, ¿sí? Estresadísimo, así es. Llegó un punto en mi vida personal donde necesitaba encontrar algo que me ayudara a seguir adelante, ¿no? Y fue que encontré estas tradiciones y a partir de la práctica y el estudio empecé a notar un beneficio importante. Sí, m'agradaria també escoltar l'experiència de la Pilar Aguilera. Tu com vas anar a parar al mindfulness, Pilar? Doncs vaig anar a parar per pròpia necessitat personal perquè era un moment en què jo era molt jove, necessitava trobar el meu sentit de vida. En el meu cas va ser molt important trobar la meva vocació, la meva aspiració profunda quan era adolescent i estava molt confusa per les idees de la societat i aleshores la meditació em va ajudar a replantejar-me la meva vida, el meu futur, el poder meditar, el poder despertar la meva intuïció profunda. Em vaig conèixer també les ensenyances del mestre Thich Nhat Hanh i això em va aportar la capacitat de mirar dins meu, veure quina era la meva missió de vida i poder portar la meva missió cap a l'educació, que és el que jo faig, no? El poder entrenar el professorat i els alumnes en la consciència plena per viure més el moment present. I la meva vida va canviar radicalment en el sentit que ara engego al matí i sento que tinc una missió, tinc una vocació, em sento feliç, em gaudeixo de la vida i això és el que m'agradaria poder compartir també en la gent de la meva feina. Moltes gràcies, Pilar, per aquest testimoni. Doctor Gutiérrez Ornelas, hablemos del piloto automático. Este programa se titula El oficio de vivir en Cataluña Radio. Hoy lo hemos titulado Dejar de vivir en piloto automático. Sí. Bueno, háblenos de lo que entiende por piloto automático y de qué pasa en nuestra vida cuando vamos
aprendiendo un rol, por ejemplo, el del oficio, en el que cada día trabajamos, y bueno, poco a poco vamos automatizando nuestras tareas. Sí. Cosa que está bien por un lado, pero por otro lado, no. Claro. Aquí es importante ver el concepto de piloto automático como una capacidad humana indispensable. Nosotros no podríamos ser funcionales si no tuviésemos esta habilidad. Sin embargo, el problema o la situación adversa viene cuando ese piloto automático se vuelve excedente y prácticamente gobierna nuestra vida. Y podemos estar, incluso algunos estudios por ahí mencionan, prácticamente el 90% de nuestro día en piloto automático si nos dedicamos a una actividad cotidiana. De tal manera que por un lado está la parte útil y funcional, pero por otro lado está la gran cantidad de situaciones adversas que esto conlleva. De tal manera que cuando estamos en piloto automático, que yo lo definiría como estar haciendo una cosa y estar pensando en otra, ¿no? Estar divididos atencionalmente entre lo que estamos viviendo y los procesos mentales que estamos nosotros desarrollando. En ese momento nosotros obviamente tendremos una mayor posibilidad de accidentes, de errores, de olvidos, de dejar de disfrutar lo que estamos viviendo, dejar de aprender por ende lo que vivimos, y también una situación desgraciadamente muy frecuente. Cuando estamos en piloto automático reaccionamos de una manera muy poco eficiente emocionalmente hablando, y esto nos lleva a una gran cantidad de conflictos y finalmente algo totalmente demostrado. Cuando estamos nosotros en esta, ya sea una multitarea o con la atención puesta mentalmente en otro lugar, nuestro cuerpo está liberando cortisol, adrenalina, y estamos viviendo un proceso de estrés que se va volviendo crónico y desgastante y va generando una gran cantidad, como sabemos, de enfermedades. Pero el piloto automático da la sensación aparentemente que no nos tiene que estresar mucho, ¿no? Que es como para ahorrar estrés. De alguna manera, sí. Lo que pasa es que, otra vez, cuando nosotros empezamos a realizar alguna actividad, digamos, ya conocida, pero nos involucramos en otra actividad mental, ahí empieza un proceso de disociación, por decirlo de esta manera, donde nuestro cerebro tiene que estar realizando más de una actividad. Por un lado, la actividad física o motriz que estamos haciendo ya conocida, pero por otro lado, recordando alguna situación difícil o planeando algún viaje, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso se empieza a generar esta tensión, por decirlo de alguna manera, y nos empieza a desbordar, ¿no? Y cuando hablamos del rol, estamos hablando no solamente del oficio. Sí, en un momento dado, ya cuando tenemos ese rol establecido, el rol establecido que de alguna manera es muy útil, también nos lleva a perdernos del momento presente, y esto realmente es una tristeza porque dejamos mucho de crecer y de aprender en ese proceso en el que hemos caído, ¿no? Pilar, ¿qué piensas de tot plegat? Sí, totalmente. Vivimos todo el tiempo ficats en aquest pilot automàtic i és molt important poder posar consciència plena per poder viure més el moment present. I si poguéssim tenir eines per poder adonar-nos de com ens arrosseguem per aquest pilot automàtic, doncs això ens ajudaria a tenir més consciència, a estar-hi més present en les activitats que tenim cada dia, perquè ens aportaria més meravella de poder viure amb més bellesa, amb més intuïció profunda, poder despertar tot allò millor que tenim i farien les activitats amb més saviesa. Volvamos al ejemplo del doctor Gutiérrez Ornelas como médico ejerciendo su rol. Bueno, pues parece un poco extraño, ¿no? Que desde este rol que necesita tanta atención plena hacia el paciente se pueda vivir con el piloto automático. Por ejemplo, ¿no? Bueno, hablo de un médico, pero podríamos hablar de muchas otras profesiones. Sí, claro. Lo que sucede es que nuestra mente es muy, muy hábil, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de darle el curso a muchos cirujanos, donde ellos han mencionado que han aprendido tanto sus procesos quirúrgicos que en el momento de estar desarrollando tal proceso, su mente se puede estar perdiendo y están desarrollando este proceso en base a lo que su cerebro ha memorizado. Pero una vez que han aprendido la atención plena y que logran conectarse totalmente con el momento presente, bueno, logran un estado de equilibrio o de calma interior para poder estar inmersos en su actividad de una manera más estable. Entonces, no nos inhabilita, como ya lo menciono, pero nos lleva a perder muchas capacidades. Por eso digo que es útil, pero puede ser limitante, ¿no?, el proceso del piloto automático. Claro, y en este caso este cirujano o esta cirujana pasa a ser más eficaz. Pasa a ser más eficaz, definitivamente, al estar presente. Y no sucede solamente en la parte quirúrgica, también en la parte clínica, donde se hace un diagnóstico, llega un paciente con ciertas características, recibe el médico la información que ya ha aprendido, y es muy fácil perderse en la parte teórica y dejar de conectarse con el ser humano. Entonces, la atención plena nos permite ese vínculo en el momento presente que nos lleva a dar diagnósticos más eficientes también, ¿no? Y en este y otros casos,
¿Por dónde empezó usted, doctor? Bueno, para divulgarlo y para enseñar la herramienta. De alguna manera las cosas se fueron acomodando al favor del mindfulness, ¿no? Porque yo inicié mi difusión entre mis pacientes para cambiar sus hábitos, para invitarlos a cambiar sus hábitos, y suelo mencionar que envié la convocatoria y no asistió nadie, ¿no? Entonces eso me hizo no desanimarme, sino darme cuenta de la necesidad que había de difundir más esta práctica, y abrí mi invitación a toda la comunidad y pude hacer un pequeño grupo inicial de unos 10 o 12 participantes, y entre ellos había una psicóloga que tenía un contacto con un hospital muy grande de ahí de Monterrey, y ellos me invitaron. Una vez que ella tomó el curso, vio beneficios, ellos me invitaron a este hospital, y a partir de ahí, bueno, pues se fueron dando las cosas de una manera mucho más llevadera, porque estar ya en una institución tan grande como en la que yo estaba, y era de mucha confianza, y llegaron médicos, empresarios, universidades, etcétera, y bueno, tuve esa oportunidad de difundirlo, ¿no? Y ahí estuve 5 años hasta que se cerró con la pandemia este espacio, y bueno, ya empecé mi práctica de manera individual. I la Pilar Aguilera, què recomanaria a les oients i els oients que ens estan escoltant ara mateix i que vagin prenent consciència que bona part del dia viuen en pilot automàtic i vulguin deixar de viure així, vulguin viure amb més presència? Per on podrien començar? Jo crec que seria molt important poder observar els nostres pensaments que van i venen, i aquests continguts mentals que no paren contínuament a la nostra ment, i aleshores quan sentim que hi ha un contingut mental que ens arrossega, poder donar-li espai, observar-lo i recordar-nos de tornar aquí ara al moment present a l'activitat que estem fent. D'aquesta manera, cada vegada que tornem, que recordem que hem de tornar aquí ara a l'activitat que estem fent, podem estar-hi presents, podem donar-nos espai interior i espai exterior per poder fer l'activitat que fem des de l'ara i l'aquí. Això és important, no? Adonar-nos dels pensaments, adonar-nos de quan no estem allà, quan no estem presents, i tornar a respirar profundament per tornar un altre cop al moment present a través de les sensacions en el cos, poder estar-hi present en el nostre cos. Això ens ancla molt en el moment present i ens ajuda a retirar aquests pensaments i aquest pilot automàtic. Amit Rai. Si vols dominar l'ansietat de la vida, viu el moment, viu en la respiració. Javier Gutiérrez Ornelas al llibre En el presente. Si moment a moment ens enfoquem en el que és important per nosaltres, la vida ens anirà encatifant el camí. Aquest encatifat serà de vegades en trams de vellut suau i d'altres tindran un teixit aspre i rugós, però tot forma part del camí cap a la plenitud. Habla en el libro, doctor Gutiérrez, de enfocarnos en lo que realmente es importante para nosotros momento tras momento. ¿Cómo sabemos lo que es importante? Claro, lo importante es lo que tenemos a la mano, se dice en mindfulness, ¿no? Lo que tenemos a la mano es lo que en el aquí y en el ahora estamos experimentando, estamos desarrollando. Esto no quiere decir que demeritemos actividades que vengan o otras situaciones también importantes de nuestra vida. Aquí a lo que se refiere es que cuando estamos presentes en alguna actividad siempre nos va a ser mucho más útil, mucho más sanador, y obviamente daremos mejores resultados en la medida que estemos atentos a lo que vivimos, ¿no? Entonces en este momento, aquí y ahora, estamos tú y yo compartiendo esta información, y esto es lo más importante en este momento, ¿no? Y así cada situación que vivimos, cada experiencia que estamos nosotros desarrollando, estar plenamente enfocados en ellos. Cuando es agradable la disfrutamos sin ese apego que nos lleve a quererla llevar más allá de la realidad, y cuando es desfavorable aprendemos de esa experiencia, pero eso es lo más importante, lo que está en el momento presente. Pero usted tiene pacientes preocupados por el futuro, por cómo puede evolucionar una determinada enfermedad. ¿Qué les dice en relación al futuro y a las preocupaciones? Sí, claro. Generalmente tengo ya años dedicándome a los entrenamientos grupales, pero en estos mismos entrenamientos se acercan personas fuera del curso, fuera del programa, para decirme un poquito más sus experiencias personales. Y cuando se trata de temas de la ansiedad, lo que les invito mucho es a
enfocarse en el momento presente, dándose cuenta, como creo que se mencionó, darse cuenta de los pensamientos, pero sin dejarse llevar por ellos, y aprender a sentir el cuerpo, pero sin ese miedo, digamos, anticipatorio. Muchas veces personas con un tema como la ansiedad, que tienen una somatización muy marcada, mucha incomodidad física, en el momento en que llega la primer señal, ellos ya se empiezan a desbordar. Entonces yo los invito mucho a explorar, claro, con un anclaje, con una práctica previa, a darse cuenta cómo este proceso físico y mental se va desarrollando, y darse cuenta que si ellos siguen anclados en el aquí y en el ahora, tendrán un proceso de autorregulación, un proceso de poder ellos mismos irse estabilizando para saber que, bueno, es una sensación incómoda de entrada, pero que es vivencial, o sea que pueden vivirla, pueden atravesarla de una manera equilibrada. Y afortunadamente la gran mayoría de ellos han comprendido este proceso y lo han ido trabajando con muy buenos resultados. Y esto, lo más importante es que se entrena. Definitivamente, con querer no es suficiente, con saber no es suficiente, hay que desarrollar un proceso de prácticas para que a nivel cerebral se vayan generando unos cambios importantes que nos permitan, como yo les digo a mis estudiantes, que es como lo menciono, ¿no?, mis compañeros de cursos, que ellos mismos, cuando se presenta esa situación retadora, ya hayan desarrollado previamente un entrenamiento, si no, aunque sepan el concepto y la teoría, no les va a ayudar, ¿no? Què en penses de la importància, Pilar, de l'entrenament? Que és la pràctica bàsica, l'entrenament. Hem d'adquirir noves actituds, nous hàbits que ens ajudaran a aprendre una cosa d'una manera diferent. Aleshores, la pràctica directa és el que ens aportarà aquesta presència, aquest entrenament d'estar-hi en el moment present. La teoria, la pràctica més intel·lectual, això està molt bé, però és la pràctica la que ens ajudarà realment. Aleshores, un entrenament cada dia de la nostra plena consciència, fem meditació cada dia, quan tenim un contingut mental que ens arrossega, aleshores poder-lo atendre i tornar un altre cop al moment present. Tot això és el que ens donarà la força interior per poder estar-hi present. Aleshores, l'entrenament és la clau de la pràctica per deixar a un costat el pilot automàtic y viure amb més presencia plena. En su libro, doctor Gutiérrez, pues bueno, hay muchas prácticas y pequeñas herramientas y perspectivas para abordar todos estos temas. Cada capítulo es muy breve, ¿eh? Sí, sí. O sea que no hay excusa. Así es, no hay excusa. Sí, bueno, la intención precisamente es dar una alternativa corta, breve, puntual para personas interesadas en explorar una vía alterna, ¿no?, para vivir fuera de ese piloto automático que hemos venido comentando. Hoy en día hay gran cantidad de literatura sumamente útil, sumamente necesaria, muy robusta y con muchos datos que desgraciadamente muchas personas tienden a no comprometerse, ¿no? Entonces, a veces alternativas que sean más breves, que sean más puntuales, pudieran ser tal vez ese pequeño incentivo para llevarlos a explorar más allá, como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, personas que han tomado el curso, se han introducido en tradiciones orientales para poder explorar más esta herramienta, más allá del solo curso, y creo que de alguna manera esa es mi intención, ver cómo en situaciones cotidianas que a veces nos desbordan pudiéramos encontrar algunas pistas con nuestra atención plena. Por ejemplo, Buscando la felicidad, el poder de la aceptación, son los títulos de algunos de los pequeños capítulos. Vivir sin esperar. ¿Vivir sin esperar es posible? Sí, claro. Bueno, esto ahí, como lo menciono en el capítulo, que no lo recuerdo bien, pero espero que por ahí vaya el tema, ¿no? Vivir sin esperar no se requiere no tener expectativas, sino tener esas expectativas, pero no en el primer plano de nuestra vida, sino pasarlas, por decirlo así, a un segundo nivel, y que nuestro primer plano de la vida esté en el momento presente. Entonces, si nosotros estamos esperando a ser felices cuando logremos esto, cuando terminemos aquello, se va a estar desperdiciando gran cantidad de nuestra vida donde podemos ser plenos, ¿no? Entonces, por ahí sería un poquito ya entrando al capítulo a lo que se refiere, creo. Sí, totalmente. ¿Y si vivimos sin esperar a ser ricos o famosos o iluminados para ser felices? Sin esperar que cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos, se establezca en una seguridad ilusoria. Aunque sin esperar no quiere decir no tener proyectos o planes, no se trata de no ahorrar para nuestra vejez o de no mirar hacia nuevos horizontes. Se trata de planear, eso sí, y después de soltar.
Exacto. Sí, darnos cuenta cómo nuestra capacidad es la de estar aquí en el ahora desarrollando lo que tenemos a mano, pero todo lo demás no depende de nosotros y afortunadamente no depende de nosotros, ¿no? Nosotros proyectamos algo y de alguna manera nos podemos quedar en una situación de asombro dándonos cuenta cómo la vida nos va a dar mucho más de lo que nosotros creíamos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos tener una mejor calidad de vida, en la medida que vamos integrándonos momento a momento con lo que vivimos y haciendo lo que tengamos que hacer, pero dejando que la vida lo desarrolle. O sea, ¿está de acuerdo en proyectar hacia el futuro y en tener ilusiones? Por supuesto, yo lo siento que es algo útil y necesario para una calidad de vida, pero sí, desgraciadamente lo que se pierde mucho es que dejamos de ver la realidad y nos clavamos, nos enganchamos en aquel sueño, ¿no? Y eso nos pierde de la vida. A l'Ofici de Viure avui, deixar de viure en pilot automàtic. Estem conversant amb Javier Gutiérrez Ornelas i Pilar Aguilera. Rainer Maria Rilke. Busca la profunditat de les coses. Fins allà la ironia no hi arriba mai. El llibre de Javier Gutiérrez és ple de pràctiques mindfulness. Ens fixem, per exemple, en aquesta. Imagina't assegut o asseguda en una cadira, intenta imaginar-te amb els ulls tancats i respirant de manera conscient. Mentre t'observes, genera mentalment les següents frases en 3 ocasions. Que jo sigui feliç, que jo estigui en pau, que estigui lliure de patiment. I t'has d'adonar de com et sents després de l'exercici. No sé si ha comprendido la traducción, doctor. Creo que sí, estar en paz, estar libre de sufrimiento, estar aquí. Uh-huh. ¿Y repetirse las frases? ¿Sería? Sí, claro. El hecho de generar procesos cognitivos, ya sea como una visión o un diálogo interno conscientemente, nos ayuda a reforzar capacidades, ¿no? Es algo que en las tradiciones contemplativas orientales se ha manejado con muy buenos resultados y hoy la neurociencia lo avala. El hecho de nosotros empezar a generar estos procesos de conexión, ¿no? de frases, pero totalmente dándonos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, de cómo nos está impactando, tiene un poder muy, muy favorable, ¿no? Como en el desarrollo de la compasión, de la gratitud. O sea, ¿serían las afirmaciones positivas? Afirmaciones positivas, pero siempre y cuando, y es lo que suelo yo también mencionar, que debe de ir un fondo de atención plena. Esto es, no es una repetición automática, no valga lo que estamos hablando, ni tampoco condicionada, que si digo esto me pasará aquello, no, sino simplemente el hecho de estar consciente de que nosotros, en la medida que vamos evocando estas frases que forman parte de nuestra naturaleza humana y de nuestras capacidades, nos dará más fuerza para ir proyectándolo y para irlo desarrollando en la vida, ¿no? ¿Y a largo plazo puede haber cambios en el cerebro? Sí, definitivamente. En la medida que nosotros hacemos, por ejemplo, una práctica meditativa, que es la meditación meta o de amor bondadoso de las tradiciones contemplativas orientales como el budismo, en este tipo de prácticas, si se va desarrollando de una manera diaria, se ha demostrado que genera cambios en el sistema límbico para tener unas emociones, digamos, más favorables y las emociones aflictivas, quitarles fuerza. Y esto obviamente nos dará una mejor calidad de vida y una compasión más natural, ¿no? Sí, ¿estamos hablando solo de palabras o de visualizaciones? Visualizaciones. Generalmente es la frase con evocar alguna imagen que refuerce el proceso, ¿no? Y perdón, hay personas más visuales, hay personas más que son más de diálogo, entonces podría hacerse algunas variantes, pero la mayor parte de las propuestas son con una visualización para que refuerce, ¿no? Pero si me permite hacer de abogado del diablo, en aquel momento estamos en el futuro proyectando, no estamos en el presente. Claro, definitivamente, y sí, y esto también es importante mencionarlo. Yo le digo a las personas, ¿no?, que esta es una práctica que nos lleva a nosotros a hacerlo en un momento donde no vamos conduciendo, donde no estamos lavando platos, donde no estamos cocinando, ¿no?, porque ahí estaríamos en un gran riesgo. Es un momento donde nuestro cuerpo puede estar en reposo, en un espacio seguro, tranquilo, y nosotros podemos darnos esa libertad de hacer un
trabajo que nos lleve a nosotros a conectarnos a la realidad con mejor capacidad y mejor calidad, ¿no? Pero es necesario. O sea, el estar plenamente conscientes no quiere decir que no tengamos que reflexionar, recordar, eso hay que hacerlo. El problema viene cuando lo hacemos en algunas otras actividades. Entonces necesitamos tener esa práctica de atención plena para poder decidir cuándo enfocarnos en los procesos cognitivos en detrimento de estar totalmente experiencialmente en el aquí y en el ahora, ¿no? Pel que fa, Pilar Aguilera, al pilot automàtic de les tasques quotidianes que esmentava el doctor, no? Rentar plats, cuinar, pelar patates, per exemple, són activitats que acostumem a fer, oi, en pilot automàtic? Sí, totalment. Jo penso que la majoria de les activitats que fem en el dia a dia d'aquest tipus les fem en pilot automàtic i la veritat és que podríem gaudir molt més d'aquestes activitats, de rentar els plats, de banyar-nos, de qualsevol activitat d'aquest tipus quotidiana. Podrien aprofitar-la i gaudir perquè la nostra vida, gairebé totes les coses que fem, la majoria són d'aquest tipus. Aleshores, és com que estem esperant que acabem aquest tipus d'activitats per fer altres activitats que desitgem fer, però si ens perdem les activitats de cada dia és com que la nostra vida no hi ha tant de goig. Aleshores, poder rentar els plats en plena consciència, poder menjar en plena consciència, gaudir d'un plat, gaudir d'una dutxa en plena consciència, fer totes les tasques que fem, estant-hi present completament, això ens aportaria una gran capacitat de viure amb més felicitat. I ens perdem aquesta felicitat del dia a dia, de les coses senzilles de cada dia que fem. Estic segur, però, que ara la Pilar, que fa poc ha sigut mare, de fet, d'en pilot automàtic poc, en aquests moments. O sigui, és presència 24 hores al dia, total i absoluta. Sí. És presència completament, tot el moment. La meva pràctica de mindfulness m'ha ajudat molt per aquest moment, perquè la nena tot el temps està demanant la meva presència. I alguna vegada m'he adonat que l'estic banyant i ella està mirant-me perquè és un moment molt intens per ella, per banyar-la. I jo he tingut el cap en un altre lloc i aleshores m'he adonat, he tornat al moment present i he dit, com que jo no estic present ara que l'estic banyant i que per ella és un moment tan important. Aleshores, per mi, el meu nadó en aquest moment és la meva presència, estant-hi completament allà i gaudir de la innocència, de l'espontaneïtat que té. Nos está hablando Pilar Aguilera de su presencia en estos momentos siendo madre de una niña muy pequeña y también hablaba doctor, de la importancia de estar presentes durante el día a día con los pequeños actos cotidianos que realizamos a menudo con el piloto, casi siempre con el piloto automático, como usted citaba, cocinando, conduciendo o pelando una patata. Parece difícil de entender que sea necesario estar concentrados en el hecho de pelar una patata. Así es. Y que esto, concentrándonos en este momento, seremos más felices. Claro, sí. De hecho, es como lo menciona en referencia a lo que me compartes de Pilar, de que es sumamente importante. Mindfulness es una atención intencional. Nosotros tenemos que querer estar presentes. Con la práctica regular se va haciendo un hábito y cada vez tenemos más espacios de conciencia, de atención y se va presentando algo maravilloso que es la mente principiante, donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Entonces se vuelve la experiencia de pelar una patata, no el tener que hacerlo, sino el imbuirse totalmente en cada experiencia que va generando esos estados de plenitud, esos estados de equilibrio que nos llevan a estados naturales de conexión al momento presente. Entonces, en la medida que una persona va desarrollando esta práctica, se va dando cuenta de todo este beneficio y se va volviendo algo más habitual, por decirlo así, el poder hacer esas situaciones del día a día de una manera más conectada, ¿no? Y estar en el presente está demostrado y hay un famoso estudio al respecto, nos hace más felices. Sí, definitivamente. Sí, así es. Y cuando una situación se presenta de manera desfavorable, por un lado, lo agradable lo disfrutamos, ¿no? Lo disfrutamos de una manera objetiva, de una manera plena, sin apegos, sin obsesiones. Y cuando se presenta una situación desfavorable, nos permite a nosotros un mejor manejo, ¿no?, de esa situación. Y bueno, y usted llegó al mindfulness después, como nos comentaba doctor Gutiérrez, de
de haber estudiado distintas tradiciones contemplativas y, por tanto, de tener contacto, de reconectar, como si dijéramos, con el ser. Sí. ¿Qué relación hay entre mindfulness y esta esencia de la persona? Bueno, yo suelo mencionar que es una vía directa a nuestro ser más profundo, porque yo lo suelo mencionar en alguna de mis prácticas de una manera que creo para mí es clara, ¿no? Que es cuando estamos plenamente conscientes. No es que estamos conscientes de la realidad, sino que somos la realidad dándose cuenta de sí misma, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa conexión con el aquí y el ahora, y ese personaje egoico se va debilitando hasta en el momento en el que no está presente, nosotros tenemos una sabiduría, una capacidad de funcionar muchísimo más amplia que estar siempre retraídos, ¿no? Por esa parte egoica, que es necesaria también, obviamente, para ser funcionales, pero que también nos limita de esa conexión que tenemos nosotros con la parte más profunda, ¿no? Con el ser, sin límites. O sea, que si queremos tener, desdibujar un poquito, ¿no? Esta parte más egoica, usted nos está proponiendo el aquí y el ahora. Definitivamente. Mindfulness, ¿sí? Definitivamente, porque en el momento en que estamos plenamente conscientes, los límites se vuelven muy difusos. Nosotros podemos sentir una conexión más profunda con lo que nos rodea y los que nos rodean, en la medida que estamos totalmente con ellos. Ahora, esto es importante también mencionar, que es un proceso. O sea, es un proceso en el cual, en la medida que nosotros estamos en el piloto automático, estaremos distraídos, estaremos dispersos o estaremos aislados de la realidad, y en la medida que nosotros estamos cada vez conectándonos más y más con lo que está sucediendo, vamos más alineados a la realidad que está en constante cambio, ¿no? ¿Y el diálogo mental qué papel juega en estos momentos? El diálogo mental se genera como un proceso en el cual se va de alguna manera asomando, presentando ciertos argumentos para darle sentido a lo que profundamente está dándole, lo que en la parte más profunda de la conciencia está dándose cuenta, usa herramientas, ¿no? Que en este caso es el diálogo mental, pero no un diálogo mental excesivo, sino si será, no será, dubitativo, sino palabras que van fluyendo de una manera natural conforme uno está presente, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, sí, no estamos ante nadie, sí, pero estamos presentes, y entonces sí que se desdibuja nuestro ego. Definitivamente, así es. Cuando estamos nosotros conectados con una experiencia, en ese momento no hay cuando estamos obviamente, ¿no?, bien enfocados, no hay ese yo separado, y somos la película, no somos la experiencia. Somos la película. Somos la experiencia, así es. O sea, y por eso nos gustan las buenas películas, ¿no? Porque durante un rato nos olvidamos de nosotros mismos o nosotras mismas. Exactamente, así es. Es un descanso. Es un descanso, así es. Sí. Y, o sea, usted está a favor, ¿no? Porque quizá alguna persona diría, esto es una evasión, es un modo de evasión. No, de hecho, de alguna manera, por eso lo que yo menciono también frecuentemente es que en la medida que estamos presentes va surgiendo en nosotros una sabiduría que nos permite darnos cuenta si realmente nosotros estamos atendiendo la realidad que vivimos o estamos escapando para no ser, obviamente, responsables de situaciones del día a día que tenemos que atender, ¿no? Porque al final nuestro bienestar, para que sea un bienestar completo, es llevar bienestar a los demás, ¿no? Entonces, el hecho de alguna manera tener un esparcimiento, tener alguna situación, pero que no nos saque de ese rol también necesario, bueno, pues yo creo que es sano, que es útil, ¿no? Uh-huh. Y estamos ya terminando esta conversación con el doctor Javier Gutiérrez Ornelas. ¿Y usted hasta qué punto durante el día a día se olvida de sí mismo? Bueno, del personaje egoico, ¿sí? De hecho, es algo que poco a poco ha ido sucediendo más en mi vida. No te lo podría decir porque no estoy presente, ¿no? No sé cuánto tiempo, pero de repente noto esa capacidad tan maravillosa de poderme conectar con el aquí y el ahora y lo que me rodea, que me permite ir fluyendo de una manera cada vez más natural, ¿no? Sí. No sé si la Pilar, abans d'acabar, vols afegir alguna cosa a tot el que hem dit en aquesta recta final de conversa? Sí, bueno, el fet que de deixar a un costat el personatge egoic en la meva maternitat en aquest moment l'he hagut de deixar, perquè el fet d'estar-hi cuidant d'una nena és el moment d'estar-hi completament per ella i deixar aquest personatge egoic. Aleshores és una bona experiència també de deixar passar. I això ja creus que et quedarà per sempre, Pilar? Això desitjo, Bueno, una nena queda per sempre, també. Sí, no, vull dir aquest treball, no? Aquesta evolució que has fet. Sí, la veritat és que Mindfulness m'ha ajudat moltíssim a tenir aquesta maternitat amb més presència, a gaudir més de la meva maternitat, a poder estar-hi més present i
i poder estar-hi fresca per la seva mirada. Aleshores esperem que aquest personatge egoic que es baixi i pugui estar-hi més encara present per la meva nena. Gracias, Pilar. Y Javier, el mindfulness también tiene sus críticos, ¿eh? Y a veces se critica que, por ejemplo, un trabajador de una fábrica de la industria armamentística podría practicar mindfulness, sería más eficaz, fabricaría mejores bombas, pero aquí faltaría ética. Sí. Sí, de hecho, la atención plena, digamos, bien entendida, por decirlo así, incluye la compasión. La compasión es una parte inherente de estar plenamente consciente. Es una persona que está totalmente enfocada con la realidad y lo que le